Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo alzó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?». Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros». Palabra del Señor. La semana que viene, si Dios quiere, celebraremos la fiesta de la ascensión del Señor a la derecha de Dios Padre, como Señor, como juez de vivos y muertos. Y por lo tanto, esa fiesta nos recordará que Cristo dejó a sus discípulos.
Se marchó, pero no los dejó solos. Les envió el Paráclito, el Espíritu, el Defensor, aquel que llenaría su corazón de fuerza y esperanza. Pero se marchó. Y porque se marchó, estas palabras que acabamos de escuchar, que son las que preceden a esa marcha, son como un testamento, como una despedida. Y por lo tanto tienen un cariz de nostalgia, porque Cristo amaba con su corazón a los suyos y durante 3 años les cuidó, protegió, dirigió. Ellos lo habían abandonado todo para seguirle, pero Él también les cuidó, dice Él, como una gallina cuida a los polluelos. Así hizo Cristo con los suyos. Y por lo tanto, este testamento espiritual, amaos los unos a los otros como yo os he amado, y las palabras siguientes nos hablan del corazón de Cristo, de cómo Él, que nos ama, de cómo Él, que amaba a los suyos, les iba a echar de menos. Porque Jesús, el Hijo de Dios, es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y como verdadero hombre, como tú y como yo, tenía necesidad de tocar, del contacto, porque eso es la encarnación. La encarnación es que el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana, comparte nuestra suerte. Pasa frío, pasa calor, pasa hambre, pasa sed. También tiene alegría y echa de menos. Y por eso Cristo echaba de menos a los suyos. Y por eso Cristo dice esas palabras con nostalgia, porque les va a dejar. Creo que eso es importante recordarlo. Nuestra fe es una fe, lógicamente, que tiene que sentir y que tiene necesidad de sentir. Pero no solo podemos vivir nuestra fe cuando sentimos. Y me explico. Jesús hizo lo que tenía que hacer, aun con dolor. En esa noche del Jueves Santo, Él le pide a su Padre Dios que pase ese cáliz, pero concluye, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La naturaleza humana de Cristo no quería subir a la cruz. La naturaleza humana de Cristo no quería el dolor. Y sin embargo, lo asumió por amor al Padre. Sentir es necesario y es normal para el ser humano. Así nos ha hecho Dios. Y por lo tanto, en nuestra relación con Dios tiene que entrar el sentimiento. Pero solo tenemos que venir a misa cuando sentimos necesidad. Solo tenemos que venir a misa cuando experimentamos satisfacción espiritual. Ese es el problema. Cristo hace la voluntad del Padre, aunque su naturaleza humana no le apetecía. Subir a la cruz no era plato de buen gusto, pero Él se fió de Dios Padre, y porque quería hacer la voluntad del Padre, subía a la cruz. Llevemos eso a nuestra vida y a nuestra relación con Dios. Santa Teresa de Jesús, maestra y doctora de la Iglesia, explicaba a sus novicias que hay momentos donde vas a la oración y experimentas satisfacción espiritual. Todos lo hemos sentido. Momentos donde vas a rezar y, caray, del corazón brotan sentimientos, se entabla un diálogo con Cristo fluido. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces donde vas a la iglesia, rezas y no sientes nada. Estás seco como una teja. Les decía Santa Teresa a sus novicias que en esos momentos de sequedad uno se tiene que preguntar, ¿pero yo por qué rezo? ¿O por qué voy a misa? ¿O por qué me confieso? Lo hago porque siento. Sentimiento, que es algo bueno, decía ella, son caramelos de Dios. Los caramelos son buenos, son dulces. Pero nosotros no tenemos que hacer las cosas por los caramelos de Dios, que son buenos y dulces. Les decía Santa Teresa, vosotros tenéis que hacer las cosas, rezar, confesaros, cumplir con los mandamientos, porque lo hacéis por el Dios de los caramelos, que es mucho más grande que los caramelos de Dios. Los caramelos son más dulces, pero ¿qué buscamos? No busco los caramelos. Si el Señor me lo da, perfecto. Busco al Dios de los caramelos. Por lo tanto, tu fe
tiene que tener un componente sensitivo. Es natural, porque somos cuerpo y alma, va con nuestra naturaleza, creados así por Dios. Pero cuando no sientas el deseo, cuando estés atravesando la noche oscura, cuando te resulte difícil hacer la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Fiarte de Él. Hacer las cosas no por el sentimiento únicamente, sino porque es tu deber. Hacer las cosas no solo cuando sientas los caramelos de Dios, sino también cuando no los sientas, porque es lo que el Dios de los caramelos, es decir, el Señor, te pide que hagas. Y cuando no te apetezca, tendrás que hacer un acto de fe, de confianza en Dios, a pesar de que no sientas satisfacción ni quizás atracción hacia aquello que Dios te pide. Jesús se marcha y su corazón echa de menos a los suyos, pero se marcha y sube a la cruz y muere en la cruz para hacer la voluntad del Padre, porque se fía de Dios. Cuando no sientas, fíate del Señor. Cuando experimentes que estás ante la noche oscura, sigue rezando. No lo dejes. No dejes de venir a misa, de confesarte con frecuencia, de hacer oración, porque lo que tú debes buscar no es la satisfacción espiritual, los caramelos de Dios, que son buenos. Yo busco algo que es mucho más grande que la satisfacción espiritual. Busco estar con el Dios de los caramelos. Primera enseñanza, por tanto. Cuando no sientas satisfacción, Cristo tampoco la sintió en esa noche del Jueves Santo, haz las cosas por amor a Dios, por el Dios de los caramelos. Cuando lo sientas gusto, satisfacción espiritual, da gracias. Cuando no sientas esa satisfacción, haz las cosas porque te fías de Dios. En segundo lugar, Jesús se marcha y les dice a sus discípulos, este es mi mandamiento. Para un cristiano, amar, hacer la voluntad de Dios, no es una opción. Para uno que no tenga fe quizás sea una opción, pero para ti y para mí no es una opción. Nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios es un deber. Hacer la voluntad de Dios es perdonar. Hacer la voluntad de Dios es cumplir con mis deberes y obligaciones, vivir los 10 mandamientos y también el mandamiento del amor, como hemos escuchado ahora. Es que no me apetece, es que me resulta difícil, es que ese no se comporta como debe. Tú tienes que hacer las cosas no porque el otro se comporte, no porque el otro te corresponda, no porque se te aplauda. Tienes que hacer las cosas porque es tu deber. Tu deber como hijo de Dios, tu deber como aquel que ha conocido a Cristo y le quiere seguir. Puedes no seguir al Señor, Él te dio el don de la libertad, pero si decides seguir al Señor, no puedes excusarte diciendo es que es una carga muy fuerte. No, para un cristiano, amar no es una opción, es un deber. Lo que tienes que buscar son motivaciones. ¿Y las motivaciones dónde las encontramos? Por ti, Señor, en hacer las cosas por Él, porque a lo mejor no se merece, la persona a la que vas a perdonar no se merece tu perdón, pero Dios sí. O es que Él no subió a la cruz para salvarte, fíate de Él. Él pagó la deuda contraída por nuestro pecado. Por ti, Señor, cuando te resulte difícil, bien porque no entiendes lo que el Señor te pide o por qué te lo pide, o te resulta difícil porque la otra persona no te corresponde y crees que no se merece ese amor, ese perdón o esa generosidad tuya, piensa que Dios te amó primero y Él sí se merece que tú lo hagas. Por ti, Señor. Y cuando dices por ti, Señor, a veces esa cruz que es amar, perdonar, ayudar a los demás, sigue siendo cruz, pero encuentras razones y motivaciones para hacerlo. Porque has puesto a Dios como la razón de tu actuar. Has puesto a Dios como la motivación por la que haces las cosas. De igual manera que no solo vienes a rezar cuando te apetece, no solo vienes a rezar cuando Dios te da caramelos, sino que debes venir siempre porque es el Dios de los caramelos, tienes que hacer su voluntad. No es una opción para un cristiano, amar es un deber. Cristo no dice, hacedlo si os apetece. Dice, amaos los unos a los otros. Esto os mando, amaos los unos a los otros. Amaos. Por lo tanto, la caridad para un cristiano no es una opción, es un deber. En tercer lugar,
El Señor nos revela y nos enseña que no basta solo con no hacer el mal. Eso lo recogen los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, respetar a tus padres, a tu madre. No hagas el mal. Pero Jesús, junto con ese no hacer el mal, nos enseña que tenemos que hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Examina tus dones, mira tus talentos. ¿Para qué te los concedió el Señor? Para tu bien, pero también para el bien de los que pasan a tu lado, para que como miembro de la Iglesia puedas construir un mundo mejor y más justo. Y anda que no podemos ayudar al Señor en la construcción de un mundo mejor. Claro que lo podemos hacer. Cuando como empresario generas riqueza, pagas un sueldo justo, ayudas a tantas familias. Cuando como contratado soy una persona que cumplo con mis deberes y obligaciones, estoy siendo luz en el mundo. Cuando como padre o madre educo a mis hijos cristianamente para que tengan luz y conciencia, estoy colaborando con Cristo. Cuando perdono, cuando ayudo, estoy colaborando con Cristo. Evitar el mal y hacer el bien. Porque solo de esa manera estaremos cumpliendo el mandato que Cristo dejó a sus discípulos. No solo no hacer el mal, eso lo aprendieron y lo sabían, lo habían recibido de sus padres. De Cristo recibieron que no bastaba solo con evitar el mal, había que hacer también todo el bien que estuviera en sus manos. Y por eso la parábola del buen samaritano le resultó a tantos de sus discípulos escandalosa. Jesús pone como ejemplo a un sacerdote judío y a un levita, un experto en la ley. El sacerdote judío dio una vuelta en torno al que habían robado y apaleado y se marchó justificado, porque él no había hecho el mal. Y el levita le ocurrió exactamente lo mismo. Dio una vuelta en torno al que habían apaleado y se marchó justificado porque no había hecho el mal. Y sin embargo, Cristo pone como ejemplo al buen samaritano, que no solo ve el mal que le han hecho al que han apaleado, sino que se sacrifica. Paga el dinero que vale, llevándole a un hostal para que allí le puedan atender. Se complica la vida. No dice que lo haga otro. Yo no le he hecho ningún mal, estoy tranquilo. No. Él sabía que debía evitar el mal, pero también hacer todo el bien que estuviera en su mano. Aunque a veces no encontremos satisfacción espiritual, aunque a veces nos cuesta o nos duela, por ti, Señor, fiémonos de Él. Él es el camino que lleva a la vida. Que sea así en nuestra vida.